Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes más interesantes y apasionantes en el campo de la biología. Sí, en efecto, vamos a hablar de la vida y obra de Carlos Darwin. Para muchos, uno de los más grandes, si no es que el más grande biólogo de la historia. Y hemos de empezar con una de sus principales frases, algo que dejó marcado claramente el sentido que llevaría sus estudios para la creación de la teoría del origen de las especies por selección natural. En la lucha por la supervivencia, el más fuerte o apto gana a expensas de sus rivales, debido a que logra adaptarse mejor a su entorno. Bien, Carlos Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra, en el seno de una familia muy tradicionalista. Su padre prácticamente lo obligó a estudiar medicina. Él no quería ser médico, sin embargo, se dio cuenta que por las disecciones anatómicas, la sangre y el sufrimiento humano no resultarían tolerables para la sensibilidad del joven Darwin, entonces pidiéndole que cambiara de profesión y lo invitó a convertirse en religioso. La idea le parecía aceptable, ya que podría llevar una vida tranquila, visitando a los feligreses y recorriendo los campos mientras disfrutaba de la naturaleza. Ingresó entonces en la Universidad de Cambridge, donde decidió abandonar sus estudios religiosos y se aficionó al tiro, la caza, montar a caballo, mostrando así entonces su espíritu indómito y aventurero. Además se aficionó a la pintura, a los buenos grabados, la música y la lectura de William Shakespeare. En ese entonces, por influencia de su abuelo Erasmo Darwin, se aficionó a la colección de escarabajos y demás insectos, adentrándose más y más al estudio de la naturaleza misma. Otra gran influencia cuando llegó a la Universidad de Cambridge fue precisamente Henslow, un clérigo y catedrático quien lo invitaba a excursiones botánicas. Practicó la geología del campo, realizó cartografías, o sea, mapas, y estudió estructuras rocosas junto a Sedgwick, uno de los más grandes especialistas ingleses en esa época. Henslow, en aquel entonces, le recomendó que se enrolara como geólogo y naturalista en la tripulación del Beagle, un buque de la Armada Real Inglesa comandado por el capitán Robert Fitzroy, quien preparaba una expedición científica para realizar mapas de la costa de la Patagonia, la Tierra de Fuego y el resto del mundo, así como estudiar las culturas en diversos puntos de la ruta. El joven Darwin tuvo que enfrentar la negativa de su padre para abandonar el propósito de ser clérigo y convertirse ahora en naturalista. Aún así, Carlos Darwin a sus 22 años fue elegido naturalista del Beagle sin remuneración alguna, esto es, no recibía ni un solo quinto, por lo que su padre tuvo que costear todo el viaje e incluso le proporcionó un criado como ayudante. Una sabia decisión, ya que si no hubiera sido el apoyo del padre en ese momento, pues no estaríamos hablando de Carlos Darwin hoy en día. Así que el 27 de diciembre de 1831, el Beagle zarpó de Devonport en Plymouth, Inglaterra, y empezó su travesía. Por su inexperiencia en la navegación durante las primeras semanas, Carlos Darwin sufrió de mareos, recluyéndose en el espacio que disponía para trabajar. Era un pequeño y estrecho minúsculo cuarto de mapas en la cubierta delantera de la popa, obligándolo a ser extremadamente ordenado y organizado, hábito que lo acompañó el resto de la vida. El capitán era demasiado conservador, lo cual le provocó varias discusiones al joven Darwin. Pero tuvo que aprender a ser un tanto diplomático y empezó a capear al mal genio de Fitzroy, tanto que el capitán Fitzroy le obsequió el libro de los principios de geología de Charles Lyell. La propuesta de aquel libro dieron inicio, de hecho, a la geología moderna, y Darwin devoró su libro y asimiló toda esa información
que le fue de suma importancia. En febrero de 1832, al llegar a la hermosa ciudad de Bahía, en Brasil, en tierras brasileñas, Darwin tuvo la oportunidad de visitar por primera vez un bosque tropical brasileño, experiencia que lo dejó enormemente fascinado. Pero Darwin se horrorizó por la esclavitud que en aquel entonces imperaba en el país, por lo que al expresar su repulsión le provocó una gran discusión con Fitzroy. En agosto, en la ciudad uruguaya de Montevideo, presenció la insurrección de tropas de negros. Posteriormente, en la costa argentina de Punta Alta, Darwin demostró sus conocimientos geológicos, desenterró fósiles de mamíferos extintos como perezosos y armadillos gigantes. A partir de ese momento, el estudio de los ejemplares que iba acumulando en su camarote empezaba a absorberle mucho su tiempo. Siguió su viaje, visitó las Islas Maldivas, viajó por Tierra de Fuego y partió entonces hacia las aguas del Pacífico. En 1834 atracó en Valparaíso, Chile, y ahí Darwin aprovechó para realizar un largo viaje por la exploración de los Andes, donde tuvo la oportunidad de vivir en carne propia una erupción volcánica. Durante la expedición contrajo una enfermedad grave, pero tardó poco, un mes en recuperarse. El año siguiente, el Beagle llegó entonces al archipiélago volcánico de las Galápagos, las cuales eran exuberantes y bellas, no tanto como la legendaria Tahití, pero sin embargo resultaban muy famosas entre los viajeros por ser muy extrañas. A Darwin le llamaron especialmente la atención sus singulares tortugas de gran tamaño. Un inglés llamado Nicholas Lawson, gobernador de esas islas, hizo a Darwin una importante observación sobre las tortugas. Lawson afirmó que fácilmente podía identificar de qué isla venía cada tortuga por la estructura o la forma o los dibujos de su caparazón. Es decir, había ciertas diferencias morfológicas y anatómicas entre las tortugas de la misma especie si vivían en diferentes islas, dato que tuvo muy en cuenta al reflexionar sobre el resto de la fauna de las Galápagos. Las iguanas marinas también asombraron al naturalista. Además, tomó abundantes apuntes sobre los pinzones, pájaros isleños que formaban apretadas bandadas. Ahí habló mucho sobre las adaptaciones. No hubo tiempo para mucho más. Al cabo de un mes, volvían a zarpar y así acababa el viaje por las Islas Galápagos. Un verdadero laboratorio natural, como Darwin lo considera. Siguió su viaje por el Océano Pacífico y llegaron hasta Oceanía. En Oceanía llegaron entonces a Nueva Zelanda. En este caso, lo salvaje y rudo de este país llamó su atención. Sus grandes helechos, aves no voladoras que los cazadores maoríes lo habían exterminado ya anteriormente. Los fósiles probaban que en otro tiempo habían predominado en la isla. En Australia encontró una plétora de mamíferos, aunque de índole diferente a los europeos, a los asiáticos y a los africanos. Casi todos eran marsupiales, como los canguros, que ocupaban el nicho de los herbívoros. Pero también existían otros que ocupaban los lugares de conejos, lobos, puercos espines, monos, etc. Durante este viaje, Darwin leyó otro libro, muy importante para él. El libro de las poblaciones de Malthus, que fue, digamos, su segunda influencia en su forma de pensar, ya que de sobremanera, esa forma de pensar, además de gran parte de su tiempo, le dedicó a tomar gran cantidad de información, dibujar especies y realizar mapas y analizar especies. Todo el tiempo se la pasaba escribiendo, haciendo anotaciones, haciendo dibujos. Darwin
sospechó que la creencia que teníamos sobre la estabilidad en el tiempo de las especies podía no ser correcta, pues observó, entre otras cosas, que como más lejos estaban las especies, más diferentes eran entre ellas, y que estaban muy adaptadas a las condiciones del medio en el que vivían, como si tuvieran características acordes a sus necesidades. Casi duró 5 años, regresó a la ciudad de Bahía y de ahí regresó nuevamente a Inglaterra. 5 años duró su viaje a bordo del Beagle. Y este tiempo le sirvió para atesorar 4 principales aportes de Carlos Darwin. Antes debo decir que se casó con Emma Darwin y tuvo un total de 10 hijos, a los cuales, llegando a Inglaterra, le dedicó todo su tiempo. 4 principales aportes de Carlos Darwin a la ciencia. Primero, las especies no se mantienen estáticas en el tiempo, sino que se mantienen evolucionando, haciendo a un lado entonces la teoría religiosa, que era la teoría fijista. La selección natural es el mecanismo que permite la evolución. Ya empezaba a adentrarse más a lo que era la teoría de la selección natural. Todos los seres vivos partimos de un antepasado común. Todos tenemos un mismo antepasado. Y con esto dio fin a la idea del antropocentrismo. Esto es, que el hombre era el centro de toda la evolución. 5 años después, decíamos, regresó a Inglaterra. Y después de hacer muchos estudios, empezó a conjuntar su información y en el año de 1859, obligado, tercera gran influencia, obligado por Alfred Russel Wallace, tuvo que crear rápidamente su libro El origen de las especies. ¿Quién era entonces, en aquel entonces, Alfred Russel Wallace? Era otro personaje que en el sureste asiático había hecho los mismos estudios que Carlos Darwin. Y dirían por ahí, le estaba pisando los talones. Así que Darwin tuvo que acelerar el paso y crear su teoría. Prácticamente los dos crearon la teoría al mismo tiempo. Por lo tanto, originalmente la teoría se le dio el crédito a Darwin y Wallace. Pero Wallace, en un toque de nobleza, le dio todos los créditos a Carlos Darwin, que en aquel entonces incluso era ridicularizado por la prensa, por sus afirmaciones mal entendidas, pero imagínense, él, aparte de la evolución de los seres vivos, él también hablaba de la evolución del hombre y decía que teníamos un mismo antepasado, al igual que los simios, pero sin embargo muchos decían que el hombre provenía del mono. Darwin nunca dijo eso. Nunca dijo que el hombre proviene del mono. Dijo que teníamos un mismo antepasado. Carlos Darwin muere el 19 de abril en 1882. La genialidad de Darwin fue aunar una gran capacidad expositiva junto con un gran espíritu crítico y capacidad de análisis, que lo llevó a reconocer los procesos que daban lugar a la evolución. Así que Darwin y Wallace fueron grandes científicos, reconocidos ampliamente por la Sociedad Científica de Londres, pero fue una lástima que no supieran nada de los trabajos posteriores de Gregorio Mendel para poder conocer la naturaleza misma de la variación en los seres vivos. Una vida por demás apasionante e interesante de este señorón, Carlos Darwin. 3 grandes influencias: su abuelo, Erasmo Darwin, Malthus, con el libro de las poblaciones, y Wallace, al crear una teoría similar a Darwin. Pero Darwin fue el ganón, fue el más grande y fue el que representa en este caso esa idea del origen de las especies por selección natural. Espero les haya agradado la historia, así que desarrollemos nuestro intelecto y nuestro espíritu aventurero, al igual que Carlos Darwin. Hasta luego.